Buenas noches a todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 81 de la Biblioteca de Arbitraje titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, quinta parte, el mismo que compila los trabajos y ponencias elaborados desde fines del 2018 sobre estas dos materias por el director de nuestra biblioteca. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro se presenta con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, a quienes agradecemos su permanente colaboración. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Alonso Bedoya de Negri, profesor del curso de arbitraje en la Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad San Martín de Porres. Realizó un LLM en Comparative and International Dispute Resolution en la Universidad Queen Mary de Londres, con un enfoque en arbitraje de inversiones, comercial y de disputas en construcción. Pertenece a la nómina de árbitros de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio Americana del Perú, así como del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del estudio Mario Castillo Freire Abogados. Buenas noches, doctor. Hola Macarena, muchas gracias por la introducción. Veo que cada vez es más extensa, vamos a tener que resumir eso un poco más. Eh, Gracias a Mario y a mis colegas por estar acá presentes y darme la oportunidad de presentar sobre el volumen 81 de la biblioteca, que por motivos de fuerza mayor no se pudo en su momento. Les agradezco mucho. Eh, y a mí me gustaría tocar la brillante pieza, en verdad que me ha intrigado, me ha interesado, más que intrigado, porque ha abierto para mí muchos temas a analizar. El artículo sobre los derechos procesales del tercero, en el arbitraje, coescrito por mis colegas de trabajo, los doctores Mario Castillo Freire, Verónica Rosa y Maciel Silva Santisteban. Los coautores tratan un tema en verdad muy delicado en el ámbito arbitral y nos habla de la real problemática de incorporar a partes no signatarias o terceros no signatarios al arbitraje. Eh, y lo que me ha gustado del artículo es que se han basado en un enfoque más práctico y han dejado de lado todas aquellas teorías que explican un poco el enfoque doctrinario, como la doctrina del grupo de sociedades, el alter ego, el estoppel, consentimiento implícito, actos propios, y entre otras más. Y más bien se enfocan en realmente en la, digamos, en la experiencia empírica de lo que realmente se puede o no se puede hacer en cuanto se trata de incorporar a una parte que no ha firmado o no ha suscrito el convenio arbitral. Y realmente nos pone la problemática si es que realmente se puede extender el convenio arbitral según la buena fe y la participación activa y de manera determinante en la negociación del contrato que contiene el convenio arbitral. Eh, Sigue nuestra ley de arbitraje dando un paso sobre la vanguardia, reguló la extensión del convenio arbitral a las partes no signatarias, y tengo que hacer énfasis en que esto es algo muy novedoso hasta la fecha, porque pocas leyes que yo he revisado sobre arbitraje internacional hacen referencia, digamos, a la incorporación de terceros no signatarios. Más bien, se curan en salud y no hacen mención expresa a ella, ni siquiera la ley modelo sobre la que igual nosotros nos basamos para nuestro decreto legislativo 1071, es también silente respecto a esto, pero no nuestra ley. Sin embargo, no me viene a la mente algún caso en mi experiencia particular en el arbitraje doméstico en donde haya podido evidenciar que se haya incorporado a un tercero no signatario con éxito. La mayoría de los casos que he podido apreciar son más que nada casos teóricos, casos doctrinarios, y digamos que no son muchos, no abundan en el mundo. Tenemos el caso de Dow Chemical contra Isover Gobain y el caso de Dalak contra el gobierno pakistaní y otros más, pero no son muchos. Creo que la aceptación o fuerza de la incorporación de terceros no signatarios se ve reflejada en las cortes nacionales, en los poderes judiciales de cada país, en donde en última instancia sabemos que ellos son quienes decidirán si se debe ejecutar o no un laudo que incorpora a un tercero no signatario.
Los coautores implícitamente señalan con mucha precisión que Perú no refleja ello aún, es decir, no refleja una cultura muy sofisticada que dé pie a que se dé mucha utilidad al artículo 14 de nuestra ley de arbitraje, quizás no como quisiéramos al menos. Ahora bien, tengo que remarcar que muy acertadamente los coautores describen varios escenarios y varios momentos para poder solicitar la incorporación del tercero no signatario. Comparto con ellos que es muy difícil o presentan muchos problemas o obstáculos incorporar al tercero una vez ya constituido el tribunal arbitral, puesto que el tercero no había formado parte de su constitución, esto puede iniciar el proceso o ser materia de anulación en un momento posterior. En mi punto de vista, la única solución a este escenario es que encuentro que sea un escenario viable, es que aquel tercero que se incorpora al arbitraje firme un disclaimer o una declaración jurada o cualquier documento en donde se dé por entendido que manifiestan su aceptación a el tribunal que ha sido constituido previa a su incorporación y que no manifiestan ningún reclamo o duda. Salvo eso, ya el proceso creo yo que podría tener vicios procesales. Eh, Algunos reglamentos prefieren curarse en salud y prevén que cuando existe la multiplicidad de partes en un arbitraje, es decir, más de dos partes, por lo general es el caso de los terceros, o todos los casos de los terceros no signatarios, será la propia institución quienes se reserven al derecho de designar a todo el tribunal y que si ya hubiera sido designado, de repente todo se retrotrae al momento inicial y se constituye un nuevo tribunal arbitral. Eh, y con esto quiero hacer un poco la conexión con el caso que mencioné anteriormente, que me parece un caso muy, muy interesante porque justamente plantea la problemática de los diversos enfoques de los poderes judiciales en diversos países. Y me refiero al caso de Dala contra el gobierno pakistaní. Trataré de ser muy sucinto respecto al caso, pues ponerlo en pocas líneas. Fue un contrato que se firmó entre una empresa saudita, Dala State, y un fideicomiso pakistaní, a quien llamaremos el fideicomiso o trust. Y el contrato consistía principalmente en que Dala construiría alojamientos adecuados para los peregrinos que viajaban de Pakistán a la Meca. Las negociaciones habían sido dirigidas del lado de Pakistán, del fondo de Pakistán, del Trust, por el gobierno, que finalmente decidió promulgar una ordenanza que preveía la constitución del fideicomiso para que sea el vehículo para emprender el proyecto y no particularmente el mismo Estado pakistaní. Pocos meses después ya de la ejecución del contrato por parte de Dala y el Trust y el Fideicomiso, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Pakistán, mediante una carta con papel membretado, puso fin al contrato alegando que Dala había incumplido ciertas obligaciones fundamentales. Como no era de sorprendernos, Dala demandó ante la CCI un arbitraje en contra de incumplimiento contractual contra el gobierno pakistaní y el gobierno pakistaní obviamente rechazó cualquier incorporación al arbitraje por cuanto ellos no habían suscrito el convenio arbitral, sino había sido el fondo pakistaní, el fideicomiso, y ellos no tenían ni arte ni parte en, digamos, en la ejecución o en, digamos, la disputa que preveía el convenio arbitral. Y el tribunal arbitral de la CCI fue un tribunal realmente muy solvente, muy preciso, y decidió incorporar al gobierno pakistaní en el arbitraje, porque, digamos, en base a la referencia a los principios y usos generales transnacionales que reflejan los fundamentos de la justicia, del comercio internacional y el concepto de buena fe en los negocios, se había podido evidenciar que realmente había sido el gobierno pakistaní quien había dirigido todas las negociaciones y era último momento que se había creado este vehículo especial para la constitución del acuerdo arbitral. Eh, Finalmente se laudó a favor de Dala, pero como era de esperarse, Dala quiso ejecutar el laudo en diversas jurisdicciones, y ahí justamente viene mi enfoque. Primero lo trata de ejecutar en Inglaterra, que era donde el gobierno pakistaní tenía varios activos. Sin embargo, en última instancia, las cortes inglesas no, digamos, ejecutaron el laudo justamente porque contenía un tercero no signatario.
el Lord Collins sostuvo que no hubo material suficiente para justificar la conclusión del tribunal arbitral de que el comportamiento involucraba al gobierno pakistaní y por el contrario, según el acuerdo, las partes firmantes eran Dala y el fideicomiso. Sin embargo, en Francia también se hizo lo mismo digamos, el Poder Judicial francés sí ejecutó el laudo en Francia. Entonces vemos que dos jurisdicciones muy sofisticadas tienen enfoques distintos, a pesar de ambas tener un alto nivel y una cultura muy pro-arbitral. Los tribunales ingleses han adoptado una posición mucho más clásica que para que un no signatario esté obligado por una cláusula de arbitraje, debe haber actos positivos que establezcan claramente la intención del no signatario de acceder al contrato y también la aceptación de las partes originales de esa accesión. Eh, digamos, esto para mí plantea un enfoque distinto porque, digamos, las cortes internacionales están analizando el consentimiento, pero acá nosotros en el ámbito doméstico local, como bien lo señalan los coautores, hay más que nada una paranoia al debido proceso y los tribunales en verdad al final no arbitrales no analizan realmente el consentimiento, o mejor dicho, si la parte no signataria realmente tuvo actos que pudieron prever que si estaban, digamos, ejecutando el contrato en una etapa previa, y más que nada se curan en salud y prefieren no aceptarlo porque evidentemente no quieren una anulación del laudo, o que en mérito a la Convención de Nueva York o la ley de arbitraje se anule el convenio arbitral por falta de un acuerdo de arbitraje válido o algún acuerdo inexistente, inválido, ineficaz, o obviamente que una de las partes no haya sido notificada y por ende no haya podido ejercer su derecho a la defensa adecuadamente. Digamos, el artículo 5 de la Convención de Nueva York y la ley, el artículo 63, nuestra ley de arbitraje en cuanto a la anulación del laudo están en sincronía, y es un poco lo que noto que es la paranoia, el debido proceso. Los árbitros tienen mucho miedo acá a nivel nacional de incorporar a terceros no signatarios, que a nivel internacional también hay estándar muy elevado para poder obviamente accesionar a un tercero, un arbitraje, pero acá me parece que ya de por sí no importa el momento en donde se solicite, simplemente por el hecho de que tengan un tercero no signatario, ya casi se da por hecho de que éste no podrá incorporarse al arbitraje por un miedo, ¿no?, a un futuro, una futura anulación del laudo. Más que eso, ha sido un artículo muy interesante, muy práctico y didáctico, y les agradezco mucho que me hayan podido dar la oportunidad de expresar mis pensamientos y conclusiones sobre este artículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la señora Maciel Silva Santisteban Amezquita, quien estudió en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se llegó a desempeñar como asistente de cátedra del doctor Felipe Osterlin Parodi. Ha sido secretaria arbitral en procesos ad hoc y es coautora de una serie de artículos en materia civil y arbitral, entre los que se encuentra uno de los ensayos que forma parte del volumen que se presenta. Es miembro del estudio Mario Castillo Freire Abogados. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Macarena. Tengo el agrado de poder formar parte de esta presentación. Estoy muy agradecida por eso. Es un libro que tiene artículos no solo de civil, sino también de arbitraje, pero no solamente artículos que atañen a las cosas que a los operadores jurídicos les suelen interesar, sea mora, resolución, los derechos de terceros en el arbitraje, sino también un tema que resulta muy importante, que son los derechos de las personas con discapacidad. Y de hecho, en el quinto trabajo del libro que se presenta hoy, el doctor Castillo analiza la nueva redacción del artículo 1358 del Código Civil, modificación que se dio a partir de la reforma del año 2018 con el decreto legislativo 1384. He tenido la oportunidad de leer diversos artículos sobre el tema, y de hecho varios autores coinciden en que la redacción del mencionado artículo 1358 no es la más feliz.
y podría tener implicancias en los contratos celebrados por menores al crear un régimen legal caótico en lo que respecta a la nulidad por falta de capacidad. Hay muchas críticas al decreto legislativo 1384, pero es importante que ante una reforma no se realice una labor meramente destructiva, sino que como estudiosos del derecho se propicie el debate y la labor de la interpretación a efectos de poder construir, más aún cuando se abordan temas tan importantes como esta reforma, en la que lo que se trata de hacer es adecuar nuestra legislación al convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un instrumento del que nuestro país es parte signataria, ¿no? Entonces, entre todos estos artículos, está el artículo del doctor Castillo, que resulta muy importante, porque construye, no se queda simplemente en que la redacción no es feliz, sino que busca a través de criterios interpretativos una solución a esa redacción no feliz. Y, se, y logra, logra a través de estos criterios interpretativos llegar a la conclusión de que en realidad no ha habido un cambio realmente a partir del artículo 1358. Y se realiza una pregunta muy importante, que es si cabe o no a contrario la interpretación del 1358. Interpretar que quienes no están en la sección de validez están en la regla de nulidad. Esta pregunta, en los artículos que he leído, en ninguno de estos artículos está. Y me permito citar el ejemplo que él pone porque me parece súper ilustrativo. Y dice, el hecho de decir que el jardín delantero de la casa está bien conservado no permite deducir que los demás jardines de la casa están mal conservados. Y que, bueno, pues que la primera afirmación no tiene carácter, que entonces, el decir que únicamente el jardín delantero de la casa está bien conservado no puede permitir afirmar que los demás jardines de la casa no lo estarían. Y en ese sentido, el artículo 1358, la conclusión a la que podemos arribar es que las personas con capacidad de ejercicio restringida contempladas en el artículo 44, numerales 4 al 8, pueden celebrar contratos relacionados con necesidades ordinarias de su vida diaria. Lo que hace en este artículo el doctor Castillo es dar una solución, no simplemente quedarse en el aspecto meramente crítico del tema. Para mí es muy importante. De hecho, este ejemplo alguna vez me lo dijo en alguna de nuestras conversaciones e ilustra mucho lo que es él, que es una persona que le gusta mucho pensar soluciones. No quedarse simplemente en esto está mal, sino hace todo un ejercicio jurídico y lo plasma en este tipo de artículos a los que nos tiene acostumbrados. Y además dice algo muy importante y contundente, que es que asumir lo contrario, asumir que este artículo 1358 lo que hace es que miles de contratos de menores de edad sean nulos, lo que haría sería asumir que toda esta reforma va en contra de su propio espíritu, ¿no? Que es adecuar la legislación al convenio de las personas con discapacidad. Creo que usar todos los conocimientos que se tienen en una labor interpretativa para construir, más cuando sabemos que estamos ante una reforma que lo que quiere es mejorar los derechos de las personas con discapacidad, es imprescindible. Porque no debemos olvidar que la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que pone el entorno social. El siglo XXI trajo consigo un cambio a un modelo social respecto a la discapacidad, en donde la misma es abordada desde la dignidad intrínseca del ser humano y que las barreras, los obstáculos, lo pone el entorno. Barreras físicas, barreras informativas, y no podemos también ponerle barreras jurídicas a través de una interpretación o a través de un comentario, un artículo que sea simplemente superfluo y sin ganas de construir. Entonces, agradezco mucho al doctor Castillo por darse el tiempo de elaborar este artículo. Y no solamente ha hecho una labor interpretativa, sino que al final del artículo propone un texto alternativo de modificación. A los que ya nos tienen acostumbrados, porque cuando dice por qué no se debe reformar, en algunos casos sí se debe reformar el Código Civil, que creo que ya tiene harta experiencia en eso,
siempre pone también, ok, se podría modificar, pero de esta forma, por estas cosas. Y creo que eso es imprescindible en toda persona que estudie derecho, en toda persona que se dedica al derecho, porque el derecho es eso. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, señora Maciel. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Milo Ruiz González, abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, socio fundador del estudio Aguado y Ruiz Abogado, profesor de Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, profesor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Club Español de Arbitraje, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil, autor de diversos artículos y ponencias sobre derecho civil, derecho procesal y arbitraje. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse a este evento tan importante, y siempre es un honor poder participar en las presentaciones de los libros de Mario, que tengo el honor de tener uno acá en mi mano, que lo intercepté hoy en la mañana en una reunión de trabajo y aproveché de quedármelo. Particularmente a mí me encanta leer los libros en físico, así que aproveché eso y me lo quedé. Realmente está muy bueno. Me quedaba con una reflexión que hacía Maciel un poco sobre la labor de Mario en el derecho. Y es que, claro, la labor de Mario no solamente es como la de un jurista, sino que es la de un maestro, en verdad. Y hoy creo que no me siento en la capacidad de compartir algunas ideas jurídicas mías, sino que simplemente voy a hablar un poco de lo que he entendido, porque no sé si es que lo he entendido correctamente, de las ideas que transmite Mario, porque realmente estamos ante un maestro del derecho que no solamente se preocupa por enseñar a sus alumnos, sino que se preocupa porque los alumnos aprendan, se preocupa por un acceso a la educación jurídica para todos, no solamente para los que son sus alumnos matriculados en el ciclo. La labor que hace Mario a través de la biblioteca de arbitraje es absolutamente trascendental, y más hoy en la pandemia. Yo no conozco, no sé si existe algún otro profesor que se tome como propio el reto de acercar la cultura jurídica a todos los peruanos y a todos los a estudiantes del mundo, abogados del mundo que deseen acceder. Esto es algo que va a trascender y que va a adquirir mucha más relevancia cuando sepamos de dónde estudiaban los chicos que no tenían acceso a una biblioteca durante la pandemia. Y esto se lo debemos al profesor Castillo Freire. No hago sino sentir orgullo de poder considerarlo mi maestro, que poder compartir algunas ideas con él, y también que me haya permitido. Yo siempre digo que tengo mucha suerte en el derecho, mucha más suerte que capacidad, porque desde el año 2011 me permite acompañarlo en la cátedra. Ahí he conocido y puedo decir que son amigos ahora a grandísimos abogados como son Maciel y Juan Francisco, brillantes, de los que he aprendido muchísimo compartiendo la cátedra con ellos. Entonces, en 10 años puedo decir que he visto la labor de Mario en un aula, he visto la labor de Mario presentando volúmenes de la biblioteca de arbitraje de forma desinteresada. Hoy estamos presentando el volumen 81 y a un ritmo frenético, a un ritmo avasallador, un ritmo que solo busca acercar la cultura jurídica para todos, sin ningún tipo de interés patrimonial, sin ningún tipo de interés subalterno. A Mario solo le importa que el conocimiento esté al alcance de todos, y eso no habla solamente de un abogado, de un profesor de derecho, eso habla de un maestro y de un excelente ser humano. Yo quería conversar un poquito sobre el tema de la resolución y sus efectos que plantea el artículo. Yo he estudiado particularmente el tema de la resolución, la buena fe y los contratos durante la pandemia, y me pareció muy interesante y muy práctico lo que plantea el autor. El autor, como ya nos tiene acostumbrados con esa pluma magistral, de manera quirúrgica y didáctica, nos explica qué es la resolución, mientras muchos autores tratan de entre más complicado y más enredado, y te citan el código del Congo, el código de Sudáfrica, el código de Tanzania, y terminas confundiéndote. Mario, de una manera simple, sencilla, magistral, porque
Es mucho, esta es mi opinión personal, y Mario seguramente se va a molestar, pero lo digo a título personal, es mucho más claro y mucho mejor abogado el que puede explicar de forma simple que el que trata de citar y complicar para poder acercar un conocimiento. La claridad de Mario refleja no solamente la capacidad de entendimiento, sino la capacidad de poder acercar el conocimiento, como decía. Entonces nos acerca a un concepto muy interesante como es la resolución, y nos da una idea muy actual, que es que la resolución contractual solo va a aplicar a las relaciones contractuales con patologías, porque las resoluciones contractuales sanas nunca van a necesitar una resolución. Yo también siempre digo, o sea, los contratos solo sirven cuando hay un problema, porque si no hay un problema, las partes guardaron el contrato en su cajón y se olvidaron del contrato y nunca más salió. Entonces la resolución también solamente va a surgir cuando exista una patología en la relación contractual. Nos señala el autor también que esta resolución será aplicable tanto para la parte general como para la parte especial en algunos contratos, para los contratos típicos como para los contratos atípicos. Es un tema muy práctico y muy vigente. Muchas relaciones contractuales se han roto, muchas relaciones contractuales se han modificado, se han extinguido, han cambiado producto de la pandemia. Entonces la resolución, yo me atrevería a decir que es una de las causas que hoy origina mayor cantidad de litigios, ya sea en sede judicial o en sede arbitral. Acá estoy con mi socio y hermano José Aguado, con quien litigamos mucho, y vemos que la resolución origina muchos problemas. Entonces hay que tener claro la diferencia y los efectos que plantea Mario en este artículo para poder usar correctamente este remedio contractual. La parte fiel es la que ejecuta una resolución. Hay que tener en cuenta también el concepto de mora. Y disculpen que vaya saltando los temas, porque si no, vamos a entrar en una profundidad que cada cosa no lo permite y no creo tener la claridad que tiene Mario. Entonces, les recomiendo mucho la lectura sobre resolución, porque además de ser clarísima y didáctica, es muy actual. Hay que tener mucho cuidado al momento de resolver, porque si no resuelves correctamente, es como tirar una pelota contra la pared, te rebota a ti mismo. Entonces la parte que resuelve tiene que estar segura, y la parte que resuelve en un contexto de pandemia tiene que estar segura que no vaya a hacer que se puedan invocar ciertos hechos exógenos a la relación contractual que puedan luego hacer que estamos frente a una indebida resolución. Hay que tener mucho cuidado cuando invocamos la resolución expresa del 1430 o cuando aplicamos la resolución del 1428 y 1429 también. Es un tema muy interesante que a la vez se debe alinear el tema de la resolución con dos conceptos muy importantes, que es la solidaridad y la buena fe contractual. Estos temas me tocaron compartir algunos conversatorios con el doctor Castillo y con el profesor Pascual Alferillo, y siempre surgía la idea de la solidaridad contractual. Y voy a repetir nuevamente una frase magistral que debe aplicar en las relaciones contractuales que siempre dice Mario. Esto no se soluciona con un principio jurídico o con una norma. Se soluciona o se puede buscar la solución en algo que es una regla de vida. No hagas a otro los que no quieres que te hagan. Entonces, si tú puedes ayudar a que se mantenga la relación contractual, no abusemos de la figura de la resolución, porque en una relación contractual podemos ser acreedores, pero en muchas otras podemos ser deudores. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, y acá los abogados tenemos una función social de aplicar el derecho correctamente y no generar el problema, sino más bien prevenirlo. La resolución, también señala el autor, que debe ser entendida y aplicada al caso concreto. No podemos hablar de resolución como un caso universal, como una receta universal para el dolor de pie. No, si te duele el pie, tómate un ibuprofeno, resolución. No. Tenemos que entender la resolución de acuerdo a cada caso concreto. Y debemos también, según señala el autor, aprender cuáles son sus efectos y diferenciar la resolución de la rescisión. Diferenciar la resolución de los efectos que puede generar una nulidad o puede generar una anulabilidad. Es muy interesante el artículo porque enfoca de una manera práctica todas estas instituciones que, como decía, hoy tienen muchísima vigencia. No puedo hacer sino invitar a leer el libro, que contiene muchísimos temas actuales. Yo escogí el tema de la resolución porque es un tema que creo que es muy vigente, pero los invito a leer todos los artículos que contienen esta interesantísima obra,
Y para terminar y no abusar del tiempo, le quiero agradecer una vez más al maestro por permitirnos a cinco abogados jóvenes darnos este espacio. Eso también habla de la claridad y de la forma con la que se maneja Mario, porque tranquilamente en mi lugar podría estar cualquier jurista prestigioso, y estoy yo. Entonces, eso habla de que Mario busca darle una tribuna a los jóvenes sin ningún tipo, mejor dicho, con mucho desprendimiento y sin ningún tipo de interés. Entonces, nuevamente, en nombre de toda la comunidad, te digo muchas gracias por este enorme trabajo que es la Biblioteca de Arbitraje, y que sean muchos volúmenes más. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor José Aguado López, abogado por la Universidad de Lima. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo del derecho procesal civil, derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, derecho civil y arbitrajes. Estudios de maestría en regulación de servicios públicos y derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima. También ha sido profesor adjunto de diversos cursos de Derecho Procesal en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio fundador del estudio Aguado y Ruiz Abogados. Muy buenas noches, doctor. Gracias, Macarena. Buenas noches con todos. Doctor Castillo, antes que nada, extenderle mi agradecimiento. Estamos presentando hoy el volumen 81, como bien dijo Alonso, por temas de fuerza mayor se presenta en estas fechas. Sé que vamos en el 87 y agradecer a todos su participación. Me quedo con una frase de Milo anterior sobre el doctor Castillo y sobre las publicaciones que realiza, que las hace de manera frenética o a un ritmo frenético. Yo creo que es a un ritmo Mario Castillo, porque nadie lo puede igualar. Es increíble que en estos tiempos todavía de pandemia, que todavía vamos un año y un poco más, sigamos teniendo la suerte de poder contar con un maestro que tiene todo el ímpetu, como bien ya han dicho, y todas las ganas simplemente de enseñar y de trasladar todo lo que él ha aprendido en este tiempo de manera desinteresada, con la finalidad de que todos nosotros podamos seguir y utilizar ese camino. Doctor Castillo, reitero mis felicitaciones y agradecimiento. A mí, particularmente, me ganaron el tema. Alonso habló sobre el artículo 14 y era sobre lo que yo quería hablar, pero no hay problema. Tomé también mis previsiones y estudié un poco el tema de la recusación por temas académicos. Antes de entrar a este tema, Alonso lo dijo casi todo, y el artículo que seguramente van a leer es mucho más claro aún y mucho más didáctico, pero yo me quedo con un tema respecto al artículo 14 y una pregunta que todavía no le encuentro respuesta, y la dejo de repente para una reflexión en base a lo que se ha dicho y en base a lo que leerán. ¿Qué pasa con un tercero cuando no es invitado al arbitraje, pero porque las partes así no lo quieren, pero tiene que soportar efectos de medidas cautelares? ¿Cómo se defiende? Lo digo en base a una experiencia propia y particular en un par de casos, en los cuales todo el mundo pensará que es el recurso de anulación, otros podrán pensar que el amparo, pero en el recurso de anulación se dijo que no era parte, y en el amparo dijo que tenía que ir a recurso de anulación. O sea, una salida sin solución. Y no tengo la respuesta, pero de repente daría quizás para poder tener un análisis de cuando un tercero soporta la carga del arbitraje sin ser parte, y sin ser invitado, y sin poder participar. Bueno, sobre el 14, ya, como dije, está explicado en detalle, los invito a leer el artículo, es súper claro. El profesor Castillo pone todos los supuestos habidos y por haber, y todos los que podríamos en la práctica tener. Es muy didáctico, y estos supuestos tienen toda una solución. Yo quiero ahora hablar sobre el tema que les comentaba, la recusación en base a temas académicos. Sinceramente, nunca se me habría ocurrido pensar, bueno, nadie se le habría ocurrido pensar como el doctor Castillo, sin duda, cuántas causales podrían derivarse de este tema. Si bien no son causales propias de la recusación,
pero claramente el deber de, o sea, el deber de revelación no utilizado de manera correcta te puede llevar a un problema que magistralmente el doctor Castillo detalla con mucha precisión. Como dijo Milo y dijo Maciel, el profesor va siempre un paso más allá. Al arbitraje hoy lo engarza o trata de engarzarlo para buscar una solución y que quede impoluto y no haya una vía judicial que pueda entorpecer lo ya desarrollado. Como en este caso, están de moda, creo yo, y no me van a dejar mentir ustedes, las recusaciones a los árbitros. Hoy, más que nunca, el árbitro debe ser claro o tener una memoria prodigiosa para acordarse de cada detalle que ha transcurrido su desarrollo profesional como árbitro y la vinculación que pudiera haber tenido con alguna parte o algún árbitro o coárbitro. ¿Qué dice el profesor Castillo? Los ejemplos que nos pone. El primero es acordarse si han sido compañeros de colegio. O sea, nos remontamos, dependiendo de cada uno de nosotros, bueno, en mi caso, poco más de 20 años atrás, para ver y intentar acordarnos. Yo ya no me acuerdo claramente después con todas las personas que he estudiado, pero por ahí, como dice el profesor, lamentablemente pues habrá que hacer memoria, no porque esta sea una causal de recusación, pero sí va a ser importante declararlo. Si ustedes piensan que el tema del colegio es importante, más aún la universidad, ¿qué ocurre si hemos sido compañeros? Nos explica el profesor Castillo que hay que revelarlo. Los vínculos universitarios sin duda son mucho más fuertes que los colegiales, y estos, como ya nos debe estar pasando a todos, nos generan relaciones, tanto profesionales como amicales. Muchos amigos, o los mejores amigos, nacen en las aulas universitarias. Y muchos negocios o relaciones profesionales que hoy todo el mundo tiene, nacen de estos vínculos universitarios. Así que atentos con eso. Doctorados, maestrías, cursos de extensión, diplomados. Sin duda, en estos temas académicos de estos cursos, nacen también algunas relaciones. Porque una maestría, un doctorado o un diplomado no duran unas horas, duran meses, incluso algunos años. Y sin duda en estos tiempos se pueden estrechar algunas relaciones. No quiero decir que sean relaciones que generen la parcialidad, pero es mejor declararlo y es mejor señalarlo. No todo el mundo puede estar de acuerdo con una posición, me refiero a las personas que estudian doctorados, maestrías, comparten artículos jurídicos, cursos, sobre una posición. Esto también hay que establecerlo de manera clara. Un punto sí que para mí es importante, o de los más importantes de los que desarrolla el doctor, o de los más claros quizás, a título personal, es la asesoría de la tesis. Que hoy, con la nueva ley universitaria en camino, creo que va a ser mucho más vigente. Las asesorías de los árbitros a abogados, o a muchos abogados a árbitros, como se puede dar. Esto sin duda podría llevar a una suspicacia si es que no se comenta o no se declara o no se detalla de manera precisa en su debida oportunidad. Respecto a las autoridades universitarias, en las facultades que se estudió, o si se compartieron aulas con algún abogado, o si son profesores en la misma facultad, un árbitro y un abogado, tiene que señalarse, porque si no, se podría decir que tiene una relación directa y podría, otra vez, malinterpretar aquello que no es. Se han escrito o publicado artículos juntos. Vamos en el supuesto 7. Increíble, nunca se me hubieran ocurrido tantos supuestos en los cuales las relaciones académicas podrían llevarte a este tema. Claramente, si han escrito o publicado juntos, habrá que señalarlo para que no haya, otra vez, alguna posibilidad de malentendido. Si fueran parte de alguna asociación con fines académicos en igual medida. Y en el caso de conflictos de intereses, en este tema
pueden haber, o se hace atingencia a roces, animadversiones que pueda tener el árbitro quizás con algún abogado porque las tendencias y los pensamientos académicos son distintos. También hay que señalarlo. En general, hoy en día los árbitros, a mi parecer, están muy expuestos a lo que digo, a estas recusaciones. Y en los últimos tiempos he tenido la oportunidad de ver muchos recursos de anulación sustentados en la falta de deber de revelación o una supuesta parcialidad. Por errores quizás de los propios árbitros o de no revelar aquello que no es que sea una causal, como digo, pero que puede llevar o un abogado sagaz a armar una teoría que puede derrumbar un caso claro y transparente. El profesor Castillo se ha preocupado, como van a revisar, he hecho una pasada rápida, de desarrollar cada uno de los supuestos que he expuesto de manera detallada, con ejemplos claros, y como siempre, con una claridad, sencillez, y en la cual nos da una cátedra de cómo se enseña el derecho, y de cómo se debe mirar con lupa, como digo, creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido ponernos en tantos supuestos respecto a este tema, y siempre él un paso adelante. Muchas gracias a todos. Por favor, lean los artículos que he comentado, y profesor Castillo, muchas gracias por pensar en nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Seguidamente, las palabras del doctor Juan Francisco Berkemeyer Olaechea, adjunto de docencia en el curso de obligaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del estudio Mario Castillo Freire, Abogados. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, antes que todo quería agradecer mucho a Mario por darme la oportunidad de participar en la presentación de este libro, que coincido plenamente con lo que han dicho mis colegas antes. Tiene una serie de enfoques novedosos y sin duda de gran utilidad práctica, por lo cual recomiendo seriamente su lectura. Creo que es de provecho tanto para estudiantes como para quienes han acabado la carrera y se encuentran todo ese tipo de supuestos en los que, como bien dice José, uno no hubiera pensado realmente, ¿no? Pero la capacidad de ponerse en supuestos, la creatividad y la imaginación de los autores del libro no es poca, y este hecho encomiable. A mí me ha pasado con mi exposición lo mismo que a José le pasó respecto a la de Alonso. Yo iba a exponer precisamente acerca del artículo sobre el que José ha expuesto, así que quizás hago yo por lo menos una mea culpa de no haber hecho una diligencia mayor, más exhaustiva sobre los temas de exposición de cada uno. Sin embargo, creo que puedo agregar un tema relacionado a todos estos que no se ha tocado, que es ¿qué pasa cuando el árbitro ya ha tomado una posición respecto a un tema muy similar o incluso el mismo que está siendo abordado en el arbitraje para el cual ha sido nombrado? Voy a ver ese tema desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional, en arbitrajes de inversión principalmente, y digamos, a primera vista pareciera claro que el árbitro debería de inhibirse, ¿no? Y que en todo caso una recusación sería sin lugar a dudas fundada. Pero si uno ve los pocos casos que he podido ver en el arbitraje internacional, es decir, digamos, buscando un poco brevemente sobre ellos, en realidad la cosa no es tan clara. En realidad hay una serie de casos en la jurisprudencia del CIAD, incluso uno en la del CCI, la Cámara de Comercio Internacional, en las que nos dicen que este caso, que se conoce en inglés como issue conflict, ¿no? que un árbitro haya expresado su posición sobre el tema que va a ser tratado anteriormente, no necesariamente lo vuelve inelegible o incapacitado para ser árbitro en el siguiente arbitraje, contrariamente a lo que se podría pensar, ¿no? Así, en el caso Urbacer versus Argentina, se mantuvo el principio recogido en el punto 4.1.1 de la guía de la IVA,
conocida, ¿no?, sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional, el cual señala que se encuentra dentro de la lista verde, ¿no? El famoso semáforo se encuentra en luz verde, esto es, no requiere ni siquiera ser revelado por el árbitro las, cito, opiniones legales previamente expresadas con el árbitro con relación a un asunto que también surge en el arbitraje, siempre y cuando esta opinión no trate acerca, claro, del mismo caso, pero es decir, tan contraintuitivo lo que recoge la guía de conflictos de intereses de la IVA, que nos dice no solamente que es un caso, digamos, que no está en el semáforo como luz roja, sino ni siquiera ámbar, sino lo considera lista verde. No hace falta siquiera que el árbitro lo revele, ¿no? Entonces, en el caso Urbacer versus Argentina, que lo pueden googlear, el tribunal rechazó la recusación planteada, ¿no? Entre otras cosas porque una persona razonable no consideraría que el árbitro se basaría en su opinión académica sin dar una adecuada consideración a los hechos, circunstancias y argumentos del propio caso particular, por lo que no estaría impedido, ¿no? Adicionalmente, el tribunal consideró que el excluir a árbitros por opiniones académicas previas paralizaría el debate académico y haría que muchos árbitros del CIADI puedan ser recusados. A eso le añado yo que el árbitro podría ser también convencido en una discusión con los otros miembros del tribunal de cambiar su postura perfectamente, ¿no? Finalmente, el tribunal sostuvo en este caso que para este tipo de recusaciones prosperara, debía demostrarse que la opinión o posición expresada por el árbitro debía basarse en alguno de los siguientes factores: hechos relacionados con o favoreciendo a una parte del arbitraje, un interés directo o indirecto en el arbitraje y una relación con cualquier persona involucrada en el caso discutido. Al igual que en este caso, abunda jurisprudencia del CIADI en donde se rechazaron recusaciones contra árbitros que habían expresado previamente opiniones académicas sobre asuntos similares a los que eran materia del arbitraje. Al preparar mi exposición había dicho que por cuestiones de tiempo voy a mencionar tan solo algunos. No iba a saber que iba a disponer de más tiempo, así que lamentablemente no entré a más profundidad, pero sí no quiero dejar de mencionar que en el caso KS Invest versus Reino de España, en el caso VM Solar Jerez, GmbH y otros versus Reino de España, Canepa Green Energy Opportunities versus Reino de España, SAPEC SA versus Reino de España, no sé por qué aparentemente España utilizó esta causal, la de un tema visto antes por un árbitro muchas veces, para recusar árbitros, de ahí que se repita tanto el Reino de España en estos casos. En todos esos casos, España presentó una recusación contra el árbitro que había participado anteriormente, mejor dicho, que había expuesto una posición sobre un tema parecido al visto en el nuevo caso, y en todos esos casos la recusación fue rechazada. Quiero añadir que después de preparar esta exposición tuve conocimiento de que otro caso en el CIADI, en este momento no recuerdo el nombre, en el cual el árbitro chileno, bastante conocido, Orrego Vicuña, fue recusado por un caso como este, por haber mencionado, por haber tomado una posición que era, digamos, sobre un tema que se trataba también en este caso. Entonces, al ya saberse su posición, la parte que se defendía consideraba que el árbitro no podía participar en ella. En su defensa ante la recusación, el árbitro, lejos de rehuir al tema, dijo que en realidad él no conocía casos en que se nombrase a un árbitro si no fuera precisamente porque se creía que su posición sobre un tema podía resultar favorable a aquella parte que lo nombraba, ¿no? Entonces, como dije, contraintuitivamente a lo que podríamos pensar, no es una causal recusatoria de plano, y habrá que hacer el caso en concreto para ver si realmente existe una falta de imparcialidad. Bueno, digamos, por lo dicho, esto es todo por esta vez, pero espero que estos apuntes sobre cómo ha sido tratado el tema en el arbitraje internacional les sean de utilidad. Muchísimas gracias, y gracias nuevamente al doctor Castillo por darme la oportunidad de participar en este panel. Muchísimas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, doctor Mario Castillo Freire.
Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo el tiempo que le estoy quitando a Maciel, a Alonso, a Milo, a José y a Juan Francisco, ¿no? Todos tienen sus ocupaciones profesionales, familiares, y yo les estoy quitando tiempo, les he quitado tiempo al pedirles que presenten el libro y ahora también les estoy quitando tiempo. Así que mil disculpas y muy agradecido a todos ellos por las palabras que han pronunciado. Quiero agradecer también a todos los amigos que nos están sintonizando por las redes sociales y nos dan la oportunidad de presentar este libro en sociedad, ¿no es cierto? Alguna vez escuché hace años al doctor Fernando de Traseñí que decía que los libros tienen que ser presentados en sociedad porque es como una partida de nacimiento del libro, ¿no? Acá está, o sea, ya nació, la partida viene después, pero la partida, que es la presentación, acredita en sociedad que el libro ha nacido, ¿no? Este libro nació hace ya algunos meses, pero iba a ser presentado el 20 de enero, pero por razones que todos ustedes conocen, tuvimos que postergar la presentación, ya que el día anterior falleció nuestra querida Rita Sabroso Minaya, que formó parte del estudio tantos años y a quien todos queremos mucho. De tal manera que mis palabras van en homenaje no solo a ella, sino en homenaje a todos nuestros muertos, a todas las personas que a lo largo de este año y pico han muerto en el Perú y siguen muriendo en el Perú, y a todos los que se han enfermado de este virus, ¿no? Que nos ha traído tanta tragedia y tanta desolación. O sea, el ánimo en general en el Perú no es bueno, y creo que hacer una presentación y hablar sobre estos temas es una especie de oasis dentro de un desierto de tantas cosas que nos aquejan. Pero por eso les agradezco doblemente a quienes lo están presentando y a quienes nos están escuchando. Evidentemente quiero invitarlos a leer el libro. Son algunos escritos sobre son algunos trabajos sobre civil y sobre arbitraje. Uno de ellos escrito en coautoría con Verónica Rosas y Maciel Silva Santisteban, compañeras de trabajo durante tantos años, ¿no? Que ha sido el artículo vedette de esta noche, porque todos han comentado, todos se han entusiasmado con el artículo del tercero y la incorporación del tercero en el arbitraje. Además, sí, este es el volumen 81. Hace 2 días presentamos el volumen 87. Nos falta, si se quiere, para el orden correlativo, nos falta el 86 presentarlo, que lo haremos en el mes de mayo. Está prevista la presentación. Y debo decir a nuestros queridos lectores de la Biblioteca de Arbitraje que están en proceso de edición 10 volúmenes. O sea, están en proceso de edición hasta el volumen 97 de la Biblioteca de Arbitraje. Y bueno, si Dios nos ayuda, los iremos presentando poco a poco en sociedad. De tal manera que ya cuando se habla del volumen 97, evidentemente como editor de la biblioteca, ya me dan muchas ganas de que lleguemos al volumen 100, ¿no? Así que ese será todo un reto, que lo vengo compartiendo con todos ustedes, querido público, queridos amigos, ¿no? Espero poder cerrar este año con el volumen 100 de la Biblioteca de Arbitraje, justo cuando la biblioteca cumpla sus primeros 15 años. No me imaginé que se hubiese producido tanto. O sea, hay centenares de personas que han escrito en la biblioteca de muchísimos países, y bueno, eso digamos, me da la gran satisfacción de que todo ese material sea de conocimiento público, ¿no? Yo creo que en estas épocas, digamos, si se puede transmitir conocimientos, si se puede transmitir cuestiones libros que ya no estén pues solo en un estante de una biblioteca, y que se pueda facilitar que el que quiera en el Perú, en Estados Unidos, en la China, en Francia, en donde sea del mundo, pueda consultar un libro y ver lo que se escribe sobre arbitraje en el Perú. Si eso interesa, bueno, que eso sea público, ¿no? Son épocas muy difíciles para la humanidad como para estar en un plan distinto en relación a la producción intelectual. Creo que si Dios nos da la capacidad de poder producir, de poder escribir un artículo, un libro, etcétera,
ese artículo, ese libro, tiene que ser compartido de manera libre con todos los seres humanos, con todas las personas que puedan tener interés en consultarlo para aprender, para el ejercicio profesional, para la universidad, para lo que fue. De tal manera que, bueno, no quiero decir, no quiero seguirles dando la lata, simplemente agradecerles muchísimo, reiterarles a quienes están presentando la obra, que son queridos amigos, entrañables amigos, ¿no es cierto? Y no tengo sino palabras de enorme agradecimiento, ¿no? Caramba, se han dado el trabajo de leerla, de comentar, y además de decir algunas palabras bonitas en relación a mí que me emocionan mucho. De tal manera que muchas gracias al público, y ya nos veremos pues pronto, Dios mediante, en la presentación de otro volumen de nuestra Biblioteca de Arbitraje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y nos despedimos hasta una próxima presentación. Gracias a todos y muy buenas noches.